salgan ustedes a hablar sin suprimir al otro. Si ustedes tienen algo que decir, no presuman que lo podrán decir eliminando al otro. Si la disputa es exclusivamente económica, se trata de arrebatarle al otro lo que uno necesita tener. Pregunta, ¿para hacer lo mismo de aquello a lo que se acusa a la oposición? ¿O para hacer algo que sea democráticamente fecundo? Se supone que el gobierno aspiraría a generar más libertad de opinión pública. Pero en verdad lo que yo creo que la experiencia está demostrando es que el adversario está de más porque se lo homologa a un enemigo. Y quizá claro, porque además, si quisieran realmente el objetivo fuera la libertad de opiniones, ahí está el canal oficial, el canal del Estado, no oficial del Estado, la radio del Estado y otras radios y otros canales de televisión que pertenecen a toda la sociedad, pertenecen al gobernante y pertenecen a la oposición. Sin embargo, todo pensamiento disidente es excluido por completo de esos canales. Y caricaturizado. Sí, que totalmente. Entonces, el problema es que la libertad o no libertad de expresión representa a dos concepciones políticas totalmente distintas. La concepción democrática, que es una concepción que considera que los partidos son una parte y por lo tanto la mayoría no expresa la verdad, sino simplemente representa a un grupo que en ese momento es mayoritario. El democracia es el gobierno de la mayoría y de la minoría. Ese sería el pensamiento democrático y el único que permite la libertad de expresión. En tanto que la concepción contraria, que es la del movimentismo, considera que el que está en el gobierno, que es la mayoría, que son siempre los gobiernos populistas, en el caso de la Argentina, no representan una parte de la sociedad, sino representan el todo del pueblo y de la nación. Si representa el todo el pueblo y la nación, es la verdad. La disidencia es algo antipueblo y antinación. Así es. Eso lo expresaba abiertamente el peronismo clásico y lo dice en forma más sesgada el kirchnerismo. Creo que es tan cierto es eso, que me hiciste acordar, Juan José, una sentencia muy irónica de John Locke, que decía en pleno siglo XVII, ¿no? Si la realidad no coincide con mis palabras, peor para la realidad. Entonces, este es un principio fundamental de los gobiernos autoritarios, aunque enmascaren ese autoritarismo en la presunción de que representan una mayoría que aparece como totalidad. Es esta idea de que la palabra disidente compromete el verticalismo del poder, horizontaliza el debate, genera la necesidad de un intercambio donde recíprocamente se parte de esta convicción. Es indispensable que nadie tenga toda la razón. Esto es intolerable para un gobierno autoritario. Que sea indispensable que nadie tenga toda la razón es visto como un principio antipolítico, porque la política está asociada a la acumulación del poder mediante el silenciamiento de la disidencia. Ahora, hay casos como el de Putin en Rusia, en donde directamente al periodista que denuncia algo lo matan. Digamos, ellos pueden decir, bueno, acá los dejamos hablar. En todo caso, le pagamos 30 o 40 mil pesos a otros periodistas para que critiquen y para que defenestren a los que hablan, sí, pero los dejamos hablar. Es una especie de populismo, de neopopulismo radicalizado. Claro. Pero se parece, muchos aspectos se parecen a los gobiernos, a estos gobiernos latinoamericanos. En la concepción de lo que ya estamos rozando las cercanías entre el autoritarismo, tal como lo describimos, y los gobiernos dictatoriales. En este sentido, el peligro que representa la alteridad, la diferencia, el pensamiento alternativo, está asociado a la catástrofe del poder. Porque una de las acusaciones fundamentales que cae sobre el pensamiento disidente es que compromete el porvenir del sistema democrático. Completamente. Esto es una tergiversación profunda de lo que es la democracia.
La democracia se fortalece mediante la disidencia y se debilita con el pensamiento único. Ahora, salgamos del terreno conventillero en el que habitualmente el oficialismo sitúa la discusión. Somos nosotros los que defendemos la democracia, ustedes la que la atacan, y desde la oposición nosotros defendemos a la democracia y ustedes la debilitan. Pongámonos en un plano que me parece el más interesante, creo yo al menos, que es que tiene que ver con el porvenir de la educación en la Argentina en relación a la libertad de expresión. ¿Y qué es educar bien? Lo que uno advierte es que el oficialismo está tratando de introducir en muchas universidades un concepto de libertad de expresión y de pensamiento periodístico o de labor periodística muy asociada a la idea de que la militancia agota el campo de la labor necesaria. Ser un militante es mejor que ser un periodista crítico, porque un periodista militante ya conoce la verdad, tiene medio camino ahorrado. Lo que debe hacer es capacitarse en el conocimiento de los contenidos de la verdad que ya existe. Mientras que el pensamiento... Es una religión. Bueno, hay un concepto autoritario. Por eso decías que era el populismo es una forma de religión política. Sí, es una forma de... Creo que lo es. Creo que si nos situamos en ese sentido un poco más profundamente todavía, diríamos que es un enorme consuelo que la política tome estos elementos de la religión para que el pensamiento autoritario sea una forma de redención. Esta penalización que le han hecho algunas consultoras privadas que divulgan índices de inflación que ellos consideran que son los reales contra los del INDEC, que consideran que son falsos. La penalización esa me hace recordar mucho a los países integristas, que cuando hay una mínima desviación del Corán, enseguida van y le aplican la fatwa. A Salman Rushdie o a quien sea, ¿no? Van y le aplican una sanción, hay que matarlo. Claro, partimos siempre... Sí, Juan José. Ya que vos hablaste de la educación, yo quería hacer una observación. Es que también forma parte de la libertad de expresión o de la violación de la libertad de expresión la politización total de la educación, por ejemplo, de la enseñanza de la historia, no solo en las universidades, en los colegios secundarios y primarios, donde la historia oficial hoy es el revisionismo, donde Sarmiento y Roca son satanizados por completo y se reivindica a Rosas y por supuesto a Perón. Eso me parece que también es una forma, porque están preparando la mentalidad de chicos y de adolescentes para una posición política determinada, maniquea. Profundamente. Me hiciste recordar por oposición algo que ocurre en el Liceo francés con frecuencia, donde los chicos del colegio primario entablan un debate en torno a las tesis del nacionalsocialismo y las de la democracia de la época. Aquellos que tienen la obligación de defender el pensamiento nacional socialista en un ejercicio polémico, después están obligados a defender la tesis contraria y los que habían defendido la tesis democrática pasan a defender el nacionalsocialismo. ¿Qué quiere decir esto? Toda vez que nosotros tenemos en el campo educativo la posibilidad de darle riqueza al conocimiento, es cuando descubrimos lo complejo. Y lo complejo tiene que ver con los matices, no con lo inequívoco. Estamos corriendo un riesgo muy grande en el presente, que es esta idolatría de lo inequívoco, que está llevando no solo a la ausencia del pensamiento crítico, sino a la santificación y mitologización del pasado y del presente. Yo creo que es muy interesante entender que el problema de la verdad, como se lo plantea desde una perspectiva democrática, exige esta convicción. Posiblemente haya una única verdad, pero es conveniente que nadie la tenga. Es mejor que la consensuemos, es mejor que defendamos una convicción de lo verdadero, dejando margen para su reinterpretación. Porque de lo contrario, si accedemos plenamente a la verdad, el debate ya está de más. Ya está de más. Ya no es necesario que discutamos nada, hay que obedecer. Me temo que en la Argentina estemos yendo hacia un camino muy marcado por la necesidad de la obediencia y con relación a la educación, con otra característica más. Los jóvenes aspiran a transformar la historia más que a conocerla. Es mejor a veces conocerla un poco antes de aspirar a transformarla para saber cómo uno, cuando emprende ciertos caminos que parecen transformadores, está repitiendo.
Pero para la juventud parece mucho más estimulante transformar que simplemente conocer, que parece un ejercicio aburrido. Es que no hay antítesis entre transformación y conocimiento. Se trata de imponer la idea de que la innovación puede ser absoluta, cuando en realidad la innovación es hija de la capacidad de imaginar nuevos recursos, pero sin desconocer los anteriores, porque si no el riesgo es la repetición. Claro. Sí, el que todo lo ignora, todo lo inventa. Y el caso que estamos viviendo es una situación bastante curiosa. Yo diría que es una mezcla de la repetición de dos épocas, de los 70 y de los 40 al mismo tiempo. De los 40, lo que tiene los 40, el gobierno, la politización total de la historia, de la educación, de la propaganda política total, omnicomprensiva, del peronismo histórico y del kirchnerismo. Y lo que tiene del 70 es que eso se da fundamentalmente con un predominio de jóvenes de clase media y de clase alta, que no existían en los 40. Esa mezcla muy rara se está dando hoy. Me parece que es bastante curioso al respecto. ¿Compartís la idea de que dos fracasos, además, la juventud se ha kirchnerizado? No, me parece que es una visión una parte de la juventud. muy pretenciosa. Yo creo que hay una parte de la juventud que ha encontrado en el kirchnerismo algo que es importante señalarlo. ¿Qué hace Kirchner? ¿O qué hacen los Kirchner? Los Kirchner capitalizan la pérdida de credibilidad del sistema democrático. Tal como esa pérdida de credibilidad como todo se va populismo, pronunciando, ¿no?, a lo largo de fines del siglo pasado y principios de este siglo. El terreno que ellos encuentran es un terreno donde los valores democráticos han sido minados en buena medida por quienes tenían el deber de representarlos. Y no hay duda alguna que en lugar de buscar su resarcimiento, han buscado la profundización de esa pérdida de credibilidad en infinidad de campos. Entonces me parece que los jóvenes, en buena medida, son hijos justamente de una generación de hombres y mujeres en quienes ese discurso democrático ha terminado por perder consistencia y se ha traducido en padres desorientados que no saben qué valores proponer. Habría que preguntarse, ya para ir redondeando el programa, porque lo terminamos, es si la estética un poco posmoderna que tiene el kirchnerismo, estas cosas que aparecen muñequitos, cosas que saltan en todos los programas que tienen ellos, ¿no? 678, programa de Canal 9... Esa estética no es una estética muy contemporánea que imanta a los jóvenes y a la vez el hecho de que ellos realizan muchas actividades, la Cámpora, etcétera, y los partidos de oposición no las realizan y la juventud necesita actividad. Y tienen un discurso coherente. El kirchnerismo tiene un discurso falso y totalmente perverso, pero es coherente. Coherente consigo mismo, no con la realidad. La oposición no tiene un discurso para oponer. Esto es fundamental. Esa es la realidad. Al kirchnerismo le importa ser verosímil, no decir lo verdadero. Claro. Y esto es muy importante y lo hace muy bien. Tiene una lógica interna. Pero además, tiene una lógica interna. Pero además convengamos que no abarcan la totalidad de los jóvenes. Lo que ocurre es que todos los sectores juveniles, que por ejemplo han participado en infinidad de pronunciamientos no favorables al gobierno, no tienen la organización, digamos así, sistemática, podríamos decir, y discursiva. Entre quien construye una autopista al infierno y otro que no construye nada, la juventud se sube a la construcción de la autopista al infierno. Nosotros tenemos que advertir esto que señalaba Juan José. Es indispensable que la oposición aprenda a construir un discurso donde se reconcilie la elocuencia con la verdad. Con la realidad. Bueno, muchas gracias, Santiago. Creo que ha sido muy rico, como siempre, la presencia de Santiago Kovadlov, uno de los filósofos más interesantes de la Argentina. Y bueno, nos reencontramos el próximo domingo.
una empresa joven en un mundo que avanza. Medanito, tenemos energía, somos energía. Créditos hipotecarios del Banco Ciudad. 20 años cuota fija y los últimos 3 años de regalo. Y ahora, si compras en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, te bonificamos la tasa en 4 puntos. Informate 0822 20 400, www.bancociudad.com.ar o en cualquiera de nuestras sucursales. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. UCES, la excelencia, un compromiso. www.uces.edu.ar